Amistad Potosina. Les damos la más cordial bienvenida a esta reunión general del domingo. Somos la familia Padilla Martínez. Es un gusto estar con ustedes y compartir en este día la palabra de Dios. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Te damos gracias, Señor, por este día que nos das de vida. Te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos nuevamente ante ti para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, por todas las familias de Amistad Potosina y por todas aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, para que las alumbres y las ilumines. En tu nombre santísimo, amén. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Oh, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde aquí. Te deseamos, Dios. Tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea unido, que tu honor llene el lugar. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a
venido aquí. Levantarte mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder, los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí.
fuerza está en ti. En Dios está su corazón. Benditos los que moran por siempre te alaban, cuya fuerza está en ti. En Dios está su corazón, iremos de poder en poder hasta el fin tu rostro ver. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Benditos los que moran en ti, por siempre te alaban, cuya fuerza está en ti. En Dios está su corazón, iremos de poder en poder hasta el fin tu rostro ver. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Porque tú eres santo, porque tú eres santo, porque tú eres santo, Dios. Porque tú eres santo, porque tú eres santo, porque tú eres santo, Dios. Porque tú eres santo, porque tú eres santo, porque tú eres santo, Dios. Porque tú eres santo, porque tú eres santo, porque tú eres santo, Dios. Escucha.
escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Hola a todos, muy buen día. Hoy quiero compartir acerca de Isaías 53. Es uno de los pasajes, en lo personal, para mí, es uno de los pasajes más pesados, más increíbles de toda la Biblia. Y voy a hablar un poquito en contexto del profeta Isaías. Pero antes quiero hacer una pequeña oración. Acompáñeme, por favor. Padre, en este día queremos poner en tus manos este momento, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos dirige, y que tú, Señor, nos hables. Gracias, Señor, queremos oír tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el profeta Isaías era considerado en su tiempo como alguien de la realeza. Era una persona que
por su extensiva profecía, con más de 60 capítulos, Isaías es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento y también considerado el profeta por excelencia acerca de lo que es el Mesías. Él profetizó acerca del Mesías 700 años antes de que Cristo naciera. Isaías se refiere al siervo, con ese mayúscula, al siervo de Jehová. Es Dios quien habla y quien introduce a su siervo humillado y afligido, a quien anuncia su futura exaltación y su triunfo. Vamos a ver qué fue el trasfondo de él y cómo él empezó a profetizar acerca de Jesús. Como les dije, cientos de años atrás, él profetizó acerca del nacimiento y del sufrimiento en la cruz de Jesucristo. Y quiero que me acompañen a Isaías 52. Fíjese bien, versículo 13, dice así: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombrarán de ti muchos, de tal manera como fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, versículo 15, así asombrará él a muchas naciones. Y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Puedo imaginarme cuando dice aquí, los reyes cerrarán ante él la boca, es decir, esto, una expresión así. Y cuando dice, y porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Tú y yo necesitamos ahora entender qué fue lo que escribió Isaías acerca del Hijo de Dios. Y ahora nosotros, atrás hacia la historia, voltear hacia atrás hacia la historia, vemos cómo este Hijo de Dios realmente sufrió por nosotros, sufrió dolores, experimentado en quebranto por amor a nosotros. Y vamos a ir desarrollando este tema que sé que Dios también va a hablar a tu corazón como lo fue el mío. Todo esto empezó en una madrugada. En esta semana el Señor me habló y me despertó como a las 3 de la mañana y escuché la voz de Dios que decía: He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces lo apunté en mi celular, porque yo tomo apuntes, y lo apunté porque sé que es cuando Dios me está hablando. Y lo apunté y en la mañana temprano lo empecé a desarrollar. Me llevó varias horas poder desarrollar todo este tema. Pero lo que dice Isaías, algo súper interesante que vamos a aprender hoy mucho más acerca de Jesús, porque de aquí se trata de exaltar al Hijo de Dios. Bien. Pensemos en el rostro de Jesús después de ser escupido, bofetado, coronado de espinas, la vista de un maestro sabio, bueno, inocente, puesto así en tan terribles sufrimientos. No podía menos de suscitar el asombro. O sea, por eso dice, se asombrarán. Entonces, cerrará ante él la boca. Es el efecto involuntario de una expresión sobrecogedora, como les dije hace rato. O sea, no podemos expresar el momento en que tú y yo nos damos cuenta de la obra redentora en la cruz de Jesucristo. Solo nos queda adorarlo, solo nos queda mirar con los ojos espirituales a aquel que dio su vida por nosotros. Y luego dice que entenderán, usa este verbo de entender. Cristo decepcionó las expectaciones de quienes buscaban un Mesías de acuerdo a las falsas ideas, porque muchos pensaban que el Mesías iba a llegar, un Mesías de la realeza, con mucho dinero, rico, de una gran posición, y que iba a llegar a deshacer el imperio romano, pero no fue así. No hay ni una palabra profética que diga esto, pero los judíos se hicieron esa idea. Entonces superó a los que quienes esperaban a un Mesías como él había prometido. Es cierto, es verdad. O sea, si tú empiezas a estudiar la historia del Mesías, cómo fue profetizado desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, tú puedes asombrarte y entender toda la obra redentora del Padre amándonos a nosotros. Esto es increíble, es sobrecogedor. No podemos comprender tanto amor con que nos amó. Bueno, ahora sí quiero que me acompañes a Isaías 53, versículo del 1 al 12, vamos a leerlo.
¿Quién ha creído nuestro anuncio?, dice el profeta. Imagínate escribiendo esas cosas. ¿Quién ha creído nuestro anuncio?, es una pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Voy explicando ahorita todas estas frases, ¿ok? Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el tuyo y el mío. Angustiado él y afligido él, no abrió su boca como cordero. Sí, por eso les digo que Dios me despertó hablando esta palabra, cordero. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto es algo tremendo que voy a hablar en unos momentos más. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, versículo 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Voy a ir desarrollando unas frases que quiero resaltar de este capítulo tan tremendo, que para mí, como les dije hace rato, son las palabras más fuertes de toda la Biblia, en mi opinión, sí. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Subrayo. Es un mensaje. Este anuncio es el mensaje, es el evangelio. El menosprecio con que trataron el evangelio de Cristo se aplica igualmente al poco efecto que la predicación de los apóstoles en judíos y gentiles, y es lo mismo hoy. Desde entonces, cuando Jesús predicó su evangelio, este evangelio que son las buenas noticias para el mundo entero, fue menospreciado este mensaje, fue menospreciado este evangelio. El mismo apóstol Pablo y todos los apóstoles, cuando predicaban el evangelio, para muchos era aceptado, pero para la gran mayoría era menosprecio. Este mensaje fue menospreciado. ¿Por qué? Porque no podían coincidir de que alguien, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, tendría que morir en una cruz. Era locura. Por eso dice el apóstol Pablo que para ellos es locura, pero para nosotros es salvación poderosa, ¿verdad? Tú y yo hemos creído en este anuncio. Tú y yo hemos creído en este evangelio que ha transformado nuestras vidas. Amén. Entonces, dice después, como raíz de tierra seca. Esto significa que se esperaba que surgiese de la alta sociedad, como les dije. Pues había en él, fíjate bien, se hablaba de que iba a ser hijo de David, ¿te acuerdas? Y sí fue. Aunque sí fue cierto que surgió de tan ilustre y regia familia, esta se había hundido en el olvido, ya en los tiempos de Jesús, ya habían pasado siglos. Porque José era un simple carpintero. Por eso decían, de Galilea nada puede salir algo grande. Y déjame explicarle algo también. Cuando decían, sí, de Nazaret, de la parte de Galilea, ahí vienes tú. Sí, Jesús, ok. Entonces alguien por ahí dijo, ¿de Nazaret podrá salir algo grande, alguien grande?
era menospreciado toda esa región. ¿Por qué? Porque eran personas campesinas, eran personas trabajadoras, eran personas que no eran doctos, que no eran estudiados y eran menospreciados. Entonces Jesús mismo sufrió el menosprecio de su propio pueblo en cuanto a la región donde él pertenecía. Y luego dice, despreciado y desechado. Pensaban que los sufrimientos, los hombres que vieron a Jesús cuando lo estaban crucificando y cuando lo golpearon, ellos pensaron que todos estos sufrimientos eran merecidos, que Dios estaba castigando realmente a este personaje, a este Mesías, supuesto para ellos, pero realmente sí era el Mesías. Eran pecados y consideraban que todas las cosas que había hecho y dicho eran pecados y que era un hombre necio Jesús. Por eso no se sentían inclinados a socorrerle, sino volver su cara. Escondían su rostro. Es como decir así, a la vista, no ponerle atención al sufrimiento de esa persona, sino voltearme y hacerme de la vista gorda que no vi nada. Eso significa despreciado y desechado. Volvieron su vista, como que escondimos de él el rostro. La humillación a la que fue sometida Jesús era como un velo que ocultaba su condición interior. Por eso fue despreciado y desechado de los hombres, ya que no pudieron ver a través de ese velo del sufrimiento. Sí, ellos esperaban otro personaje, un libertador en un corcel con un gran ejército, pero no fue así. Y no hay ni una profecía que haya dicho eso. Entonces ellos hicieron una falsa idea de un Mesías que estaban esperando hace 2000 años. Luego dice varón de dolores. ¿Qué significa varón de dolores de ahí en Isaías 53? Alguien con experiencia al dolor. Eso es lo que significa varón de dolores. No porque tuviera un cuerpo enfermo, sino que la ira suscitada por el pecado y el celo del autosacrificio ardían dentro de él como un fuego de fiebre, en su alma, en su cuerpo, de manera que incluso si no hubiera fallecido de muerte violenta. O sea, Jesús estaba consumiéndose en dolor por tomar ese dolor de toda la humanidad que tú y yo merecíamos. Él lo tomó y lo cargó en su propio cuerpo, en su propia vida, en su propio ser. Por eso era varón de dolores. Y luego dice menospreciado. No lo estimamos en nada. Martín Lutero dice, le estimamos como nada. ¿Sí? Un comentario de él. Entonces, eso fue el menosprecio que él sufrió hace 2000 años. Y hoy mucha gente sigue menospreciando este evangelio, sigue menospreciando la obra redentora de Jesucristo porque no creen. ¿Sí? Llevó nuestras enfermedades. ¿Qué significa esto? Por la cita bíblica de Mateo 8:18, lo voy a leer en la Reina Valera 60, dice: así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Amén. Nota, no solo las llevó sobre sí, las enfermedades y todos los dolores, sino que las quitó de aquellos a quienes sanaba, a ti y a mí. Los llevó sin quejarse de mala suerte el Señor, sin echarse para atrás ante ellos, ni hundirse bajo ellos, sino que con ellos perseveró hasta el final. Qué amor tan grande, que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Todas las cosas que experimentamos en dolor en esta vida, Él lo experimentó allí en esa cruz. Qué tremendo. Por nuestras transgresiones significa, no fueron sus propias culpas las que cayeron sobre Él, como pensaba la gente en ese momento que estaban azotándolo, insultándolo y todo, sino que no fueron sobre Él estas culpas que Él generó en su vida y le mataron, sino las nuestras, las tuyas y las mías, las que Él había tomado sobre sí mismo a fin de reparar por ellas, en lugar de nosotros, que éramos la causa de que Él tuviera que morir una muerte tan penosa y cruel. O sea, Él se llevó nuestras transgresiones, nuestros dolores, nuestros pecados. Se hizo pecado, se hizo maldición para que tú y yo tuviéramos bendición. Qué hermoso. Él tomó el lugar
Y todo esto, déjame decirte, que lo hizo voluntariamente. Qué tremendo es esto. Tenemos que valorar toda esta historia. Tenemos que valorar este suceso tan tremendo, que Jesús bajó del cielo y dio su vida por nosotros. Este es el mensaje central del Evangelio. Este es el mensaje central de toda la palabra de Dios. Que el Hijo, el Rey, el Santo, el siervo sufriente, vino a la tierra, se hizo hombre, habitó entre nosotros y murió por nosotros y resucitó por nosotros. ¿No te da alegría eso? Di amén. Así es. Escribe por ahí en la transmisión, amén. Sí, yo también digo amén. En todo el Antiguo Testamento, que igualara que fue molido por nuestros pecados. Y habla, o sea, es más sorprendente aún que este siervo será glorificado en virtud de estos sufrimientos por los demás. Es decir, molido por nuestros pecados es cuando Juan, el apóstol, vio a Jesús en el cielo, ya resucitado. Lo vio y dijo, es que vi como un cordero molido, inmolado. Quiere decir, todo lleno de llagas, lleno de cicatrices, perdón, ¿sí? Porque ya están sanas, sino eran cicatrices todo su cuerpo. Todo su cuerpo vi como un cordero inmolado. O sea, y todos los millones de ángeles se inclinan ante Jesús porque Él es el cordero inmolado. Y tú y yo, cuando nos damos cuenta de que Jesús hizo esta gran obra que nadie más la pudo hacer por nosotros más que Él, solo nos damos cuenta de que le adoramos y le servimos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Luego dice que fuimos nosotros curados. Estábamos enfermos de muerte por nuestros pecados, pero Él, el siervo de Dios con S mayúscula, que era sin pecado, tomó sobre sí mismo un sufrimiento de muerte que era, por así decirlo, la concentración y esencia de los dolores que nosotros habíamos merecido. Jesús, como lo dije hace rato, sufrió voluntariamente este dolor. O sea, Él se ofreció por ti. Tienes que entender esto. Tenemos que entender esto. Que tú y yo evitamos el dolor. Tú y yo queremos siempre evitar el dolor y el sufrimiento. Es normal. Pues somos seres humanos, finitos, pequeños. Pero Jesús, siendo también hombre como tú y como yo, Él sentía el dolor y el sufrimiento, pero Él se ofreció voluntariamente para adquirir este peso de dolor y de sufrimiento por nosotros y de enfermedad por nosotros. Por eso, por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén, di amén. Bien, Él cargó la iniquidad. Quiere decir que los llevó al madero en nuestro lugar. Al llevar sobre sí las iniquidades, es decir, todos tus pecados y los míos, de todos nosotros, esa carga fue levantada de nuestros hombros para pasar a los hombros de Jesús. O sea, Él tomó la carga que tú y yo deberíamos de haber llevado por nuestra iniquidad, por nuestro pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y Jesús tomó esa culpa por ti y por mí. O sea, yo quiero que también te imagines a Barrabás. ¿Te acuerdas? Que estaban dos personajes, que era Jesús, el Hijo de Dios, sentenciado a muerte, y Barrabás. Eran dos. Y había una costumbre en que Pilato le decía a todo el pueblo a cuál de los dos escogen para que los libere y al otro lo crucifique. Y todo el mundo empezó a gritar: Barrabás, que sea libre Barrabás. Y aunque Barrabás era un personaje totalmente malo, ¿sí? Pero Jesús tomó el lugar de Barrabás. Y así mismo tú y yo somos como ese Barrabás, que nos salvamos, ¿sí?, de haber sufrido ese tal sufrimiento en la cruz, de pagar ese precio de muerte, y lo tomó Jesús. Yo no me puedo imaginar a Barrabás al entender esto, si es que algún día lo entendió, o ya muerto y pasar a la vida
eterna o muerte eterna, porque no sabemos si se salvó o no, Dios le dio el entendimiento para que él pudiera comprender que Jesús tomó su lugar. Qué increíble. Y asimismo tú y yo podemos hoy darnos cuenta de entender que Jesús dio su vida por nosotros. Y no solo en el cielo, sino aquí mismo. Ahora sí, ¿qué significa el Cordero con C mayúscula? Cordero de Dios. Todas las referencias del Nuevo Testamento al Cordero de Dios nacen de este pasaje de Isaías 53. ¡Qué increíble! Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando yo estaba dormido hace unos días atrás y empecé a hacer este mensaje, el Señor me despertó a las 3 de la mañana más o menos y oí esa voz y oí esa frase: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces empecé a estudiar, y tú y yo sabemos ahora que Juan el Bautista fue el profeta más grande que jamás existió. ¿Por qué? Porque fue el predecesor, fue el precursor para aventar el mensaje de salvación y preparar a todo el pueblo de Israel a la venida del Mesías, que era Jesús. Entonces Jesús mismo dijo de sus labios que no hay otro profeta más grande que Juan. Entonces ahora, cuando Juan estaba bautizando un día en el Jordán, Jesús se le acerca. Eran primos, se conocían, eran primos, pero dice que cuando él se acerca, Jesús se acerca para ser bautizado, dice que él escuchó la voz y dijo: él, y de los labios de este gran profeta, ¿sí?, del más grande de todos los profetas, aún más que Isaías, Juan el Bautista dijo: he aquí. Él señaló: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, las palabras de Juan, que articuló por medio de inspiración del Espíritu Santo, fueron diciendo: señalo que esta persona es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el pueblo de Israel había un macho cabrío en aquel tiempo donde se hacían sacrificios de animales, y ese macho cabrío lo agarraban y lo dejaban en el desierto, fuera del pueblo, para que expiara los pecados. Y así fue Jesús. Él tomó los pecados, los expió para que tú y yo pudiéramos ser santos y tú y yo pudiéramos ser perdonados. Gracias al Señor, al Cordero de Dios. ¿Verdad que sí? Y cuando yo estaba en la noche pensando esto, en la madrugada, el Cordero de Dios, dije: wow, qué afirmación. O sea, salió de la boca de este gran profeta el Cordero que quita el pecado del mundo. Y hoy es el mismo mensaje y sigue surtiendo el mismo efecto. Jesucristo es Dios y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y puede quitar tus pecados, puede quitar esa carga pesada que estás cargando, puede quitar el dolor y el sufrimiento, puede quitar la enfermedad que estás pasando o que podemos pasar. Él puede quitar todos estos padecimientos porque Él cargó el peso tremendo en la cruz del Calvario. Así es que este mensaje es totalmente actual y sirve para nuestras vidas hoy, y lo podemos aplicar si tú crees en el Hijo de Dios. Amén. Bien. Juan 1:29 al 34. Fíjese bien, aquí les voy a leer la escena en la que se estaba explicando. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía de él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón que fuese manifestado a Israel. Por eso viene, es aquel a quien dijo: yo después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 31. Y yo no le conocía. ¿Por qué dijo eso Juan? Si era su primo. Yo no le conocía, pero estaba hablando espiritualmente. Él no sabía que él era el Hijo de Dios. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía. Otra vez dice.
O sea, él no discernió espiritualmente que Jesús, su primo, era el Hijo de Dios, era el Cordero que quita el pecado del mundo. Hasta este momento de revelación, cuando el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y posó en el cuerpo de Cristo. Y dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, quiero explicarte también, volviendo a Isaías 53, cuando dice, no abrió su boca. Ay, ay, ay. Ni aún para declararse inocente, sino que se ofreció libre y voluntariamente a sufrir y morir por nosotros. El escándalo de la cruz solo se quita si se reconoce que Cristo se sometió voluntariamente. ¿Sabías esto? Nota importante. Con su sabiduría, Jesús habría podido evadir la sentencia. ¿Te has puesto a pensar eso? Yo jamás había pensado eso. Y con su poder habría podido resistirse a ser ejecutado. Es más, él mencionó que 12 legiones estaban a la disposición para que protegieran a Jesús. Pero él no hizo uso de esa fuerza espiritual tan tremenda que va más allá que las armas naturales. Porque los ángeles son seres poderosos que están a la disposición de los que han de heredar la salvación, que somos tú y yo. Y Jesús pudiera haber ejecutado una orden y bajar esas 12 legiones, que son miles de ángeles a su protección, pero no lo hizo porque él se ofreció voluntariamente a sufrir y a morir por ti y por mí. ¿Estás comprendiendo? Tan grande amor con que te amó. ¿Estás comprendiendo qué dimensión de amor te ha amado Jesús? Okay. Pero estaba escrito que así era necesario que el Mesías padeciese. Él cumplió la escritura. Aquí mismo en Isaías 53:9, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, ¿cuántos de nosotros de nuestra boca ha salido engaño y pecado? Estaba yo orando una noche anterior. En la noche me fui a la azotea de la casa y estaba orando al Señor. Y cuando estaba meditando estos versículos, no hubo engaño en su boca. Y entonces el Espíritu Santo me trajo una convicción tan fuerte que quiero decírtela. Porque yo dije, Señor, ¿cómo es que tú, Señor, te ofreciste voluntariamente y en tu boca jamás hubo engaño? Nunca dijiste una mentira, nunca engañaste a nadie. Nunca hiciste algo pecaminoso con tu boca ni con todo tu ser. Fuiste inocente totalmente. Y entonces empecé a ver mi condición y dije, estos labios tan impuros, estos labios que han dicho engaños y que han pecado. Y empecé a pedirle perdón a Dios y dije, Señor, perdóname por todos mis pecados. Me humillo delante de ti, Señor. Perdóname porque estos labios no han sido puros delante de ti. Y porque la palabra de Dios dice que todos los días pecamos, todos los días, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, ¿lo crees? Qué lindo es Dios, ¿verdad? Jehová quiso quebrantarlo. Los hombres pensaban que Dios le había puesto así por algún grave pecado que cometió, como dije hace rato. Ahora es cierto, Dios lo había herido, pero no por ningún pecado suyo propio, sino por los nuestros. Ciertamente los hombres fueron los que impusieron este sufrimiento tan fuerte a Cristo, pero la causa suprema fue de que Dios, quien cumplió su voluntad en él, enviándolo. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo y te amó a ti y a mí, que dio a su Hijo, lo entregó a su Hijo para darnos salvación. Concluyo con esto. Tú y yo podemos leer y estudiar estas palabras tan increíbles de esta profecía de Isaías 53 y 52, pero Isaías las vio en visión. Quiero explicarte rápidamente esto. Estaba yo imaginándome cómo Isaías al escribir inspirado por el Espíritu Santo estas palabras, Isaías 53,
Él 650, 700 años antes de esa crucifixión, que ahora tú y yo volteamos al pasado y lo podemos ver hace 2000 años, pues hace 2700 años Isaías estaba escribiendo por inspiración del Espíritu Santo estas palabras tan tremendas que pasarán para el resto de la eternidad. Y cuando él estaba escribiendo, yo me puedo imaginar, porque él vio la crucifixión, él vio la cruz, él vio al Hijo de Dios, y todavía no había sido revelado al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, mas sin embargo con sus ojos espirituales, a través de estas visiones que Dios le dio, qué privilegio, pudo ver a ese siervo, pudo ver proféticamente, espiritualmente, pudo ver hacia el futuro y ver al Hijo de Dios, al Redentor del mundo, hacer esta magnífica y poderosa e inusual obra redentora de la cruz, porque fue totalmente penosa y cruel. Nadie se iba a imaginar, ni en ninguna película en todo este mundo hubieran imaginado hacer una historia como la que tú y yo leemos en la palabra de Dios. Esto es realmente amor. Entonces yo puedo ver a este profeta escribiendo y terminando de escribir esas cosas, imaginándose, viendo en visión. Yo no sé cómo puedo explicar esto, pero él vio al Hijo de Dios. Él vio eso, que le arrancaban sus barbas, que le escupían, que le latigaban, que él fue crucificado. O sea, todo esto lo vio este hombre, y me puse a pensar, digo, Señor, haznos entender, porque dice tu palabra, y entenderán todos los habitantes de la tierra, entenderán los reyes, que tú hiciste una obra tremenda en la cruz del Calvario. Haznos entender. Y concluyo diciendo, entenderán. Tú y yo necesitamos entender. Cristo decepcionó las expectaciones de quienes buscaban a un Mesías de acuerdo a sus falsas ideas, pero superó las que de quienes esperaban un Mesías como el que había sido prometido. Cuando tú estudias esto, queda superado cualquier pensamiento y cualquier alusión acerca del Mesías. Jamás podríamos habernos imaginado lo que hizo Jesús por nosotros. ¡Qué gran amor! Inmenso amor. Isaías 52:15 dice: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y al comprender un poco más estos misterios de este siervo de Dios, solo nos queda adorar a Cristo. Y quiero adorar al Señor para terminar este tiempo. Acompáñame adorando al Hijo de Dios. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y Hijo de
Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, la honra y el poder por siempre. Amén. Gracias por dar tu vida por nosotros en la cruz. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Que pasen buena tarde. Bye.